¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una bitácora antropológica más. Esta es la número 20. Mi nombre es Said Vázquez y hoy tenemos una invitada especial. Estamos a punto de terminar nuestra primera temporada de las bitácoras y decidí tener una invitada especial, una gran amiga, una gran colega que pues ya no le doy más vueltas al asunto. Ella es Ruth Zabaleta y viene a platicar con nosotros sobre democracia, presidencialismo, su trabajo legislativo, sobre una serie de cosas. Con ustedes, Ruth. Ruth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Said. Qué bueno. Oye, pues mira, yo creo que eh, al nivel de nuestra amistad, de nuestra relación, están de más los guayabazos. Es decir, no caben los guayabazos, sino es sincero lo que yo creo y siento por ti, pues, una gran amistad, un gran cariño. Eres una persona muy inteligente, que déjenme decirles a los que nos están escuchando y viendo que Ruth ha luchado en un espacio, digamos, que es súper hetero, ¿cómo le llaman las mujeres, las feministas? Heteronormativo, ¿no? Es decir, un espacio de hombres, un espacio que para ser mujer hace 20, 30 años que tiene Ruth luchando en la vía pública y política, era mucho más difícil. Ruth, ¿por qué no te presentas, por favor, con nuestros invitados, con la gente que nos escucha y nos ve? Ok. Bueno, yo soy Ruth Zabaleta Salgado. Soy socióloga en la licenciatura. Tengo la maestría en Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho. Doy clases en la universidad. He sido diputada federal 2 veces, diputada local por la Ciudad de México. He sido también jefa delegacional en Venustiano Carranza. He sido líder del PRD, en algún momento estuve, bueno, no un momento, un momentote, 20 años estuve militando en el PRD. ¿Qué más puedo decir? Soy guerrerense. Sigo trabajando algunas cosas en Guerrero porque allá está mi familia, tengo casa también allá. Bueno, soy guerrerense, pero más que nada chilanga. Ya tengo aquí, Saí, tú lo sabes, pues tengo muchísimos años aquí en la Ciudad de Muchísimos México, años. desde 1982. Y bueno, si había duda, pues, porque el Salgado es plenamente guerrerense, ¿no? Si había duda del origen guerrerense y de esta guerrera Ruth Zabaleta. Efectivamente, Ruth ha venido, hemos mostrado también en estas bitácoras cómo el conocimiento se va complementando con la experiencia, con el trabajo, digamos, empírico. Y Ruth es un ejemplo porque Ruth viene de un movimiento social, de la lucha, pues, por la vivienda, por mejores condiciones para los, los habitantes de cierto sector de la Venustiano Carranza, y de ahí pasa, digamos, a la vida política, es decir, de movimiento social se transforma esto en un movimiento político. De movimiento político le permite a Ruth, como de ella mencionaba, trabajar en la administración pública en una delegación en aquel entonces, pero antes también ya estar en el poder legislativo. Y brinca al poder legislativo federal, es diputada federal en un momento muy importante, pues, de la transición a la democracia en este país. Ruth, ¿por qué no nos platicas qué es lo que estás haciendo recientemente y que tiene que ver con esta historia que yo brevemente comenté de tu trabajo y tu experiencia en el campo, digamos, en combativa, y después esa transformación a lo institucional, a ser institución, a defender, digamos, de una forma diferente a los compañeros, y eh, cómo se relaciona con esto último que estás haciendo ahorita, recientemente. Ok, bueno, como estas grabaciones entiendo que las ven principalmente compañeros que son de sociología, antes que nada quiero explicar, eh, yo estudié en el CCH Oriente, llego en 1982 y llego en una etapa muy complicada porque la situación de mi familia era de mucha pobreza en términos reales. Llego aquí pues de arrimada con algunos familiares, al poco rato se cansan y así voy transitando
a varios hogares y me voy enterando de una pobreza que no existe en Guerrero, a pesar de que en Guerrero somos muy pobres. La mayoría de la gente ahorita, pues hay un 93% de personas pobres en Guerrero, pero yo venía de una familia, mi papá era electricista, mi mamá ama de casa, que teníamos una casa grande, pues un cuarto de nosotros, cada quien dormíamos en un cuarto de 12 metros cuadrados, o sea, llegué aquí y vivía en cuartos de azotea con los tíos y pues vivían en unas condiciones de muchísima pobreza y eso a mí me empezó a generar pues mucho conflicto porque vuelvo a insistir, a pesar de que en Guerrero hay pobreza, pues aquí la pobreza es de diferente manera, se vive de diferente manera. Yo estudio en el CCH Oriente y el último año me enfermo porque comía yo afuera del CCH, había unos ricos sopes y entonces me dio amibiasis y se me complicó con sarampión y no sé qué tantas cosas y casi estaba muriendo. Eh, entonces yo dejo un año de estudiar, yo iba a estudiar químico, farmacobiólogo o medicina. Entonces yo dejé de estudiar un año porque los maestros, tres de las últimas 6 materias, me pusieron la misma calificación del semestre pasado y 3 maestros dijeron que no, que tenía que repetir el año, esperarme a que volviera a repetir esos 3 semestres, esas 3 clases del semestre. Y entonces ahí me puse a recorrer durante ese año diferentes clases de carreras diferentes, o sea, y ahí llegué a sociología, llegué a la rama de ciencias políticas, estuve escuchando clases de algunos maestros, me gustó mucho. Yo ya empezaba a participar en las marchas en el CCH Oriente y luego se vinieron los sismos del 85. Entonces, la familia con la que yo estaba viviendo se afectó su vivienda y yo tuve que irme a vivir a unos campamentos al Arenal. Entonces, ahí estuvo peor la situación de pobreza. Llegué al Arenal, había 1,247 viviendas, más de 10,000 familias, pero en una condición de pobreza extrema. Entonces, De pero yo hacinamiento, también, ¿no? O sea, el sí, hacinamiento era tremendo. pues de hacinamiento a medias, porque a final de cuentas nos acomodaron de tal manera que eran 10 andadores en cada edificio y vivíamos en casas de 24 metros cuadrados. Pero luego ahí me puse a trabajar con la gente y entonces hicimos un movimiento para conseguir créditos de vivienda. Nosotros éramos damnificados de los sismos y ¿qué fue lo que hice? Tenía yo 19 años cuando comencé a trabajar con esta gente. Pues primero luchar porque nos dieran los servicios de agua, de recolección de basura, porque como éramos igual arrimados en la colonia del Arenal, no nos querían los vecinos, veníamos de colonias muy pobres, mucha gente que venía de hoteles, venía de condiciones muy alta pobreza. Y bueno, pues ahí me hice líder de esa comunidad. Empecé a hacer un movimiento, era un movimiento que se sumó al movimiento de Asamblea de Barrios, al movimiento urbano popular con Marco Rascón. Ajá. Marco Rascón, Javier Hidalgo, Paco Alvarado y Francisco, ahí me acuerdo del otro, ahorita me voy a acordar del otro nombre, eran los líderes de ese movimiento. Marco Rascón, saben, es de Punto Crítico, y entonces ahí empecé a escuchar con Raúl Álvarez Garín, que venía del movimiento del 68, pues toda la ideología de izquierda, del socialismo, del comunismo, ellos estaban más del lado de Stalin, todavía no se sabían todas las atrocidades que había cometido el comunismo en la Unión Soviética, en Rusia. Y bueno, pues yo empecé a militar ahí con ellos. Y ahí me encontré con varios compañeros de la UNAM y estuvimos economistas, politólogos, todavía algunos de ellos siguen participando en otros movimientos. Y este movimiento social se convierte en un movimiento organizado, era un movimiento disperso, se convierte en un movimiento organizado por vivienda, se logran los créditos, nos aterrizamos ahí, pero como llegó más gente porque sabían que habíamos logrado estos créditos, llegó miles de familias, empezaron a llegar conmigo, el movimiento se empezó a hacer mucho más grande y empezamos a marchar en las calles. En un año hicimos 14 marchas, me acuerdo muy bien.
para que nos dieran crédito para la gente, no solo que había sido afectada de los sismos, sino también las personas que habían perdido su vivienda o que no tenían vivienda y que eran pobres y que querían créditos. Oye, Rod, una pregunta, sin cortar mucho la narrativa. ¿Por qué dices que el movimiento estaba disperso, así brevemente, y se organiza, digamos, se consolida como movimiento social? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia que hace que el movimiento esté disperso y luego ya sea un movimiento bien instituido? Bueno, cuando se vienen los sismos, la gente sale de manera solidaria, así, de hecho, Espontánea. solidaridad es una palabra que la retoma Salinas de Gortari para hacer el programa después de los becarios, de la gente a la que le empieza a dar recursos económicos, pero la gente solidaria empieza a hacer un movimiento muy grande. Sales a la calle, no había todavía WhatsApp, ni tampoco había Twitter, ni nada de esto, entonces la gente salía y nos encontrábamos en el Zócalo, en la calle, marchando para pelear por los servicios. La gente más pobre nos reuníamos y también gentes que venían organizándose en movimientos sociales muy viejos y que vieron su oportunidad en ese momento de sumarse a las manifestaciones y de reorganizar a la gente. Ellos ya tenían una mentalidad de organizar a la gente. El movimiento urbano popular venía desde 1922, más el de la vivienda, y entonces hacen convocatoria y se reúnen más de 200 organizaciones en la Ciudad de México. O sea, confluye el Así mismo es. movimiento urbano popular de la ciudad, confluye con Otros movimientos. la gente que está en las calles necesitada pues de vivienda, Así de es. servicios. Y eso es lo Y que esta hace que el gente, movimiento se convierta en un movimiento consolidado, un movimiento con una visión pues de futuro, pues, ¿no? así es, porque la gente que tenía experiencia de los movimientos de izquierda, algunos movimientos radicales, antielectorales, empezaron a retomar a la gente y a organizarla. Okay. Y es ahí donde se conjunta el movimiento radical que no quería nada de organización para pelear nada político, sino más bien las cuestiones sociales, y se va reestructurando en un movimiento más organizado que se asienta territorialmente. ¿Por qué digo territorialmente? Los arenales, el arenal donde yo viviera de 1,247 viviendas, pero los arenales se reprodujeron en toda la ciudad y en 2 años había 14 arenales. Estos 14 arenales fueron puntos de multiplicación de gente que se organizaba por vivienda. Entonces llegó un momento en que yo tenía un movimiento en el Arenal, no solo de los vecinos que vivían en ese lugar, sino de vecinos de toda la ciudad empezaron a llegar. Empezamos a salir a marchar y logramos tener viviendas en el Estado de México, en Ecatepec, en Ciudad Nezahualcóyotl, aquí en Iztapalapa, en Azcapotzalco. Todos estos grupos siguieron trabajando conmigo. Teníamos 12 asociaciones civiles dirigidas por mujeres, cuando todavía el movimiento de mujeres no era tan pues visible como lo es ahora, ¿no? Sí. Estas asociaciones civiles ahorrábamos dinero, hicimos un trato con FONAPO, y ahorrábamos dinero y comprábamos nuestros terrenos y esos terrenos servían para enganche, para construir vivienda. Nuestras viviendas fueron de las mejores, tuvieron menciones en la ONU, precisamente porque eran viviendas que se construían muy rápido, eran viviendas que eran pues provenían de una organización, de una experiencia organizativa y participativa colectiva, ¿no? Eso era muy interesante. Pero al momento de aterrizarnos en los lugares de Iztapalapa, Gustavo Madero, estos movimientos empezaron a luchar políticamente por el espacio de representación. Diputados, eran representantes primero, la Asamblea de Representantes, recordarán aquí en la Ciudad de México fue hasta el 89 que se hace la Asamblea Legislativa, se aprueba la reforma para la Asamblea Legislativa, pero en ese inter se da el movimiento del 88, el movimiento político encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Todos los movimientos que éramos antielectoreros y que éramos radicales, discutimos al interior de nuestras organizaciones, esto sucedió ahí en Punto Crítico también, y en Asamblea de Barrios, y nos sumamos al movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. Ahí se hace el tránsito de movimiento a organización política en la lucha y en la disputa por los espacios de poder. Sí, justo es lo que te iba a decir, esa es la transición de un Así es. tipo de demandas
a un movimiento político, ¿no? De demandas sociales a demandas políticas, de participación política. Así es. Y ese es el 88, ¿no? Pasa el 88, en nuestra colonia perdimos por 80 votos, realmente perdimos porque, mira, yo no sabía nada electoral, entonces me mandaron a cuidar las elecciones y yo pensé que era ponerme en la puerta del local donde estaban contando los votos y pues nunca estuve atenta viendo cómo contaban, ¿verdad? Y ahí me hicieron tranza y entonces el pobre compañero que era candidato pues salió perdiendo porque yo no tenía experiencia en contar votos. Pero bueno, seguimos participando políticamente, ahí se hace en el 89, se decide conformar el PRD, se hace una discusión muy fuerte en la organización, fue muy interesante porque en la organización al interior todo era discusión democrática y eso es complicadísimo cuando tienes tantísima gente. Se hace una discusión y decidimos transitar de la organización social a la organización política y sumarnos al PRD. Nos sumamos al PRD, nos afiliamos, yo soy de las 500 primeras afiliadas del PRD en ese momento, y empezamos a luchar por los espacios de las representaciones que deciden las candidaturas, porque una parte del PRD la deciden en la asamblea de consejo o de congreso, y la otra parte es directamente en los distritos o dentro del territorio. Ahora ya se cambió porque ahora se hace con encuestas, incluso a mí ya me tocó también la delegación Venustiano Carranza, la perdí, luego gané la candidatura por encuesta. Pero esta lucha que se da al interior del partido, pues también es toda una experiencia, porque si bien es cierto, el Partido de la Revolución Democrática se llama democrático, pues era muy complicado la lucha de las mujeres. Entonces yo tuve que salir de asamblea de barrios precisamente porque me acusaron de tener un matriarcado. O sea, es en serio. O sea, llegó un día Javier Hidalgo, hizo una asamblea y le dijo a la gente que si se iban con él o conmigo, si se quedaban con el matriarcado, se iban con él. Y entonces la gente les dijo que el matriarcado. Entonces se quedó toda la gente conmigo. Y bueno, pues hice mi propio movimiento, se llamaba Amanecer del Arenal. Pero bueno, eso a mí me dio mucha experiencia en el ámbito social, pero ¿qué pasó en el ámbito académico? Yo seguí estudiando, había perdido un año cuando me enfermé y un año cuando me fui al movimiento de tiempo completo. Entonces me retrasé 2 años, pero seguí en la licenciatura, me tocó en la FES Acatlán cuando se hizo ya la designación de dónde iba yo a estudiar y ahí decidí estudiar sociología y especializarme en sociología política. Termino la carrera de sociología política y no me titulo, y no sé quién por ahí que está enfrente de mí me anduvo persiguiendo para titularme cuando llegué a ser jefa delegacional. O sea, yo competí, empecé a competir en el territorio, empecé a tomar experiencia en hacer campañas, en hablar con la gente, en hacer discursos, en escribirlos, en hacer pintas, en ir a tocar casa por casa, en hacer campaña, toda la estrategia de campaña, pues claro que aprendí a hacerla en ese contexto. Hoy ya cambió mucho las redes sociales y a mí que no me gusta mucho estar utilizando redes sociales, pero hoy eso pues influye muchísimo. Eh, yo sigo estudiando y luego tú sabes, bueno, primero gano la candidatura a diputada local, la Asamblea Legislativa es toda una experiencia, yo soy la presidenta de la Comisión de Transporte y Vialidad. Ahí en ese tránsito yo conocí a López Obrador, conocí a otros personajes que hoy tienen espacios de poder y en determinado momento pues estuve trabajando en coordinación con ellos. El licenciado López Obrador, cuando yo fui diputada local, era jefe de gobierno y tuvimos algunas diferencias porque yo creía que se tenía que obligar a las personas a que tuvieran un seguro de vida para el carro, o sea, un seguro de estos sencillos para que si atropellas a alguien tengas manera de solventar sus gastos. Y me acusaron de que estaba yo en contubernio con las aseguradoras por querer impulsar esto, pero ve, pocos años después se impulsó por el mismo gobierno que fuera obligatorio estos seguros. ¿Por qué? Porque la gente huía de los lugares en donde atropellaba a alguien porque no tenía para pagarlo. Luego, otra cosa que impulsé fue que la nueva ley de transporte y vialidad
y que esta ley incluyera una parte en donde se reglamentaran las marchas, hubiera posibilidades de, en ese tiempo había muchísimas marchas. Recordarán que en los 80, 90 la Ciudad de México se convirtió en el corazón de las marchas de toda la República. Diario, dos, Pero tres. diario había de 6 a 10 marchas. ¿No? Sí. Entonces era una asfixia para la ciudad. Me volví un poco popular aquí en la Ciudad de México por esas dos propuestas que impulsé, y posteriormente de ahí la gente vota por mí para ser jefa delegacional. Yo era diputada local por Iztapalapa, porque no pude lograr mi candidatura interna en el PRD. Era muy complicado y sigue siendo muy complicado dentro de los partidos tener la candidatura. Más pesado ganar una candidatura interna que la candidatura hacia afuera. Y yo me voy a Iztapalapa, ahí soy diputada local, pavimentamos calles, metimos drenaje, pusimos el agua, los tinacos grandes de agua que están en la parte de Bellavista, nos tocó ponerlos a nosotros con la ayuda de Colosio, todavía antes de que lo mataran. Él nos apoyó desde Sede Sol. Ahí con René Arce éramos de su equipo político, hicimos una mancuerna pues buena, todos los diputados locales éramos de su equipo y entonces todos impulsamos cambios dentro de las colonias. La Iztapalapa se transformó, todos los árboles que están enfrente del reclusorio oriente sobre el periférico, eso los puse yo con la gente que estaba en estas colonias de donde yo era representante, diputada local. Me regreso a Venustiano Carranza a luchar internamente otra vez por la candidatura a la jefatura delegacional, que la había ganado el PAN en ese tiempo, se la habían ganado al PRD, porque pues obviamente los compañeros que impusieron no tenían la experiencia para ser candidatos de esa zona, no tenían tampoco la presencia, y ganó la candidatura a jefa delegacional. Que fue la primera, ¿no? Nada más como para tener el contexto, fue la primera vez que se votó por los delegados, la que se perdió en Venustiano Carranza. Sí. Era la segunda vez. Yo la primera vez fue en el 2000. Mira, en el 97 sigue siendo el jefe de gobierno el que elija a los jefes delegacionales. Bueno, eran antes delegados. Sí, en el año 2000 comienza con la reforma que se hizo, comienzan a elegirse a los jefes delegacionales. Y esa es la que se pierde, ¿no? La primera. Es la que perdió el PAN en Venustiano Carranza, pero yo fui la coordinadora de campaña en Iztapalapa y ganamos en Iztapalapa. Sí, pero Perdón, es que me refiero a que tú ganaste la segunda elección a jefa delegación, que hubo a jefes delegacionales. Nada más quería como aclarar eso. La primera la pierden con el PAN en Venustiano Carranza. Sí, porque el compañero no había hecho campaña. ¿Quién estaba ahí? Ramírez Cuellar. Que no se le olvide, aunque sea diputado y ahora sea líder de Morena, ahí perdió. Y con una compañera que ahora está en Morena, precisamente, con Guadalupe Morales. Sí. Bueno, pues yo sigo trabajando con la gente y cuando llego a la jefatura delegacional, yo ya traía la experiencia del trabajo en conjunto con René Arce en Iztapalapa, que había impulsado un proyecto que se denominó Cultura de la Legalidad. Este proyecto de Cultura de la Legalidad consistía en aplicar un modelo de prevención del delito para disminuir la violencia y la delincuencia en Iztapalapa. Es exportado de Italia, es un modelo, el modelo Palermo, de las dos llantas de la carreta, de las dos ruedas de la carreta. Y yo le pido a la Universidad Iberoamericana, bueno, no yo, un amigo me hizo el favor de financiar este proyecto. Cuando estaba en la campaña me dijo que si quería que me apoyaba en la campaña o me apoyara en impulsar un proyecto de desarrollo urbano en la delegación. Yo le dije que no podía excederme de los gastos que me daba el partido, que en todo caso me ayudara con el proyecto de desarrollo urbano. Él lo pagó, contrató a la Universidad Iberoamericana y se desarrolló este modelo para Venustiano Carranza. Fue muy exitoso y sigue todavía ahorita siendo muy exitoso, porque la gente que sigue gobernando en Venustiano Carranza son los que aprendieron en equipo, el trabajo en equipo conmigo, todo el trabajo político y social. Bueno, yo seguí, después de que me anduviste correteando para titularme, recordarás que me titulé en el 94, ya habían pasado muchos años perdón, en el 2004. 2004. Sí, ya habían pasado 12 años que yo había salido de la universidad y no me había titulado.
Y me seguí con la maestría. Termino la delegación Venustiano Carranza y me voy de diputada federal plurinominal. Uh-huh. Ahí soy diputada federal y por la popularidad que tenía, bueno, en el inter de ser jefa delegacional, diputada local a jefa delegacional, yo manejé las finanzas del PRD en el Distrito Federal, que luego se confunden porque Wikipedia a fuerza hay alguien que sube un dato falso que dice que yo fui la secretaria de finanzas, pero del gobierno, no del PRD. Ya le he bajado varias veces y él discute conmigo y dice que sabe más de mi currículum que yo, entonces quiere bajarlo. Sabe más de tu vida que tú. ¿Cómo? Sabe más de tu vida que tú. Imagínate, pero bueno, ya no quise discutir, entonces ya lo dejo así, entonces lo que hago cuando me invitan a algún evento, me piden el currículum, lo mando yo directamente porque Wikipedia tiene falso ese dato, está erróneo porque no fui secretaria de Finanzas de Cuauhtémoc Cárdenas, fui secretaria de Finanzas del PRD en el Distrito Federal. Ahí me volví muy popular porque dentro del PRD impulsé una reforma que obligaba a que el Consejo Estatal le destinara el 65% de los recursos a los delegacionales, cosa contraria que se hacía antes. Antes era el 65% para la dirección estatal y lo demás para los estatales. Ahí compramos las casas que ahora el PRD tiene en cada delegación. Esa popularidad me dio posibilidades de, al interior del Consejo Nacional del PRD, ganar el primer lugar para encabezar la lista plurinominal de la cuarta circunscripción. Por eso, cuando yo llego a la Cámara, aún sin tener experiencia de diputada federal, al siguiente año fui presidenta de la Cámara. ¿Por qué? Porque tenía esa popularidad dentro del PRD y había tenido la posibilidad de haber encabezado la lista plurinominal. Pero cuando llego a la Cámara, hay un convenio entre el presidente de la Cámara y la UNAM para seguir estudiando las maestrías ahí. Entonces, recordarás que cuando tú me apoyaste para que yo me titulara, yo hice una tesis tratando de rescatar este tránsito, esta experiencia, ya con teoría, de lo que era movimiento social a movimiento político. Sí. O sea, movimiento social, organización. Recordarás que la tesis de licenciatura muy acarreada y incluso mal hecha al final porque pues andábamos bien presionados, que ya nos andaba correteando la directora en ese tiempo para que me titulara. Te recordarás que dijo que no podía alguien de la FES Acatlán tener un cargo como la jefatura delegacional Venustiano Carranza y no haberse titulado. Me titulé por fin. Llego a la Cámara y estaban con el convenio de maestrías y me meto a estudiar la maestría, pero yo quería aprender a hacer las leyes, aprender toda la mecánica de hacer leyes y aprender sobre las cuestiones teóricas de la democracia. Así es, porque digamos, ya tenías la experiencia y la teoría para lo social, ¿no? Claro. Toda la sociología y tu práctica en el partido, tu práctica en la organización social, en tu práctica, digamos, en el terreno político y social, ya lo tenías con la sociología. Y ahora que ibas a hacer leyes, requerías cómo hacerlas y necesitabas esta teoría, entonces te metes a estudiar derecho. Estuve 3 meses primero estudiando en la Cámara porque tienen muy buenos maestros en la Cámara de la UNAM precisamente para preparar a los diputados. Estuve 3 meses, 8 horas diarias estudiando todo lo que era relacionado con el proceso legislativo, las iniciativas, cómo poder hacer cabildeo, todo lo que implica la relación en la Cámara. Pero cuando se abren las maestrías, yo me inscribo y la UNAM tiene un mecanismo de que el 5% de alumnos que no sean de esa carrera pueden ingresar si presentan un trabajo y pasan un examen colectivo. Hay un examen con 3 sínodos, me tocó hacerlo, para que me autorizaran la posibilidad de estudiar la maestría en Derecho. Yo estudié la maestría en Derecho Constitucional y me gustó muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque pude yo capitalizar lo que había aprendido de diputada local, lo que había aprendido en la jefatura y la experiencia del primer año de la Cámara de Diputados en la mesa directiva, porque fui vicepresidenta primero y luego fui presidenta. Nunca falté a clases hasta el final, ya porque ya no era presidenta de la Cámara, entonces ya no organizaba yo mis horarios, sino dependía del otro presidente. Pero esta posibilidad de llegar a la maestría
me hizo reflexionar sobre algunos trabajos, algunas cosas que estaban pasando en nuestro país y era cómo poder rescatar la experiencia colectiva desde el 85, el movimiento político en el 88 y el tránsito que se había dado a partir de las reformas políticas en la norma, el artículo 41 constitucional principalmente. Entonces yo hice 3 tesinas para poderme titular en la maestría. Yo soy una convencida de que nuestro sistema presidencial fallaba en ese momento, se le tenía que cambiar varias cosas, pero yo no sabía qué. Yo estaba convencida de que teníamos que transitar del sistema presidencial al sistema parlamentario. Por supuesto que no estoy contradiciéndome con eso, creo que en algún momento podríamos hacerlo, pero me parece que no tenemos las herramientas necesarias, principalmente la cultura ciudadana, que es Ok. algo muy diferente de lo que pasa en Europa, que eso ya lo iba aprendiendo, ¿no? Que pasa en Europa, que surja ya el parlamentarismo inglés, que es muy diferente al poder legislativo de nosotros, pero yo estoy convencida de eso, yo defiendo mi trabajo del transitar del presidencialismo al parlamentarismo, yo me fui a Ok. defender ahí. Oye, Y Ruth, luego mira, por de los cuestiones de tiempo, creo que tenemos que concluir aquí con esta cápsula y nos vamos a otra para poder terminar, digamos, esta charla. Porque si no, la vamos a alargar y la gente va a decir, oye, qué aburrido. Mejor le cortamos aquí y los dejamos con la duda para que nos vean en la siguiente cápsula. ¿Qué te parece? ¿Cómo concluiríamos esta primera parte, Ruth? Bueno, yo creo que la experiencia de los sociólogos tiene que combinarse. Esta experiencia que yo tuve, yo la retomé primero de la teoría de lo que yo había aprendido en el CSH Oriente, que en el CSH Oriente lo que me enseñaron fue a investigar, pero a participar también. Yo la traslado a la lucha social, a la lucha en las calles por vivienda de la gente, y en ese tránsito, estas herramientas que yo fui adquiriendo ya cuando estudio sociología, me permitieron valorar que debería seguir participando, pero que también tenía que seguir estudiando, seguir escribiendo, seguir desarrollando intelectualmente este trabajo que hacía en las calles, plasmarlo en el papel y viceversa, seguir estudiando otras teorías, seguir comparando qué pasaba en otros países y poderlo aplicar en lo que estaba yo haciendo en ese momento, ¿no? Ok. Bueno, entonces ahorita regresamos. Vamos a hacer aquí una pausa que nos permita refrescarnos un poco la garganta y regresamos. Gracias, Ruth. Hasta luego.